estamos hablando del sensor MAF, el sensor que mide la cantidad de aire que está entrando. ¿Cómo puedes medir tú la cantidad de aire que entra a la cámara de combustión? Bueno, para eso está entrando el aire y este sensor tiene un alambre de platino enrollado que se conecta a una tierra y a una alimentación. Esta tierra después ya es monitoreada o mandada por la computadora de inyección por medio de un transistor que se va a convertir en un switch electrónico. Este transistor, recuerda que es un switch electrónico, se conecta a tierra y entonces él le va a mandar la tierra a este pequeño alambre. Este alambre se calienta a una temperatura de 200 grados Celsius. Entonces él va a empezar a producir un calor alrededor. Aquí precisamente se coloca una resistencia que es un termistor. Ya vimos termistores, es una resistencia que varía su valor dependiendo de la temperatura que detecta del aire caliente, ¿sí? Porque aquí va a haber calor, pero va a entrar con el aire. Entonces este sensor dice: yo de aquí necesito otra resistencia. Fíjate bien, otra resistencia. Aquí está. Esta resistencia se va a conectar por fuera a una alimentación de 5 voltios y por fuera lleva una tierra. Aquí lleva una tierra. Entonces fíjate bien, estamos hablando del sensor MAF, el que detecta la cantidad de aire que entra, ¿sí? Este sensor debe de tener en un inicio, porque hoy el sensor MAF es digital, hoy es de efecto Hall, ¿sí? Entonces te estoy explicando el analógico. Aquí el voltaje que va a salir de aquí va a depender de este circuito resistivo tipo serie, que sabemos que está trabajando bajo las leyes de Kirchhoff. En el circuito resistivo tipo serie dice que la corriente que circula por aquí es la misma en todos los puntos, pero que el voltaje se divide entre las resistencias que tenga el circuito. Si esta resistencia es de 2.2 kiloohms y esta resistencia es de 10 kiloohms, se queda mayor voltaje en la resistencia de mayor valor y menor voltaje en la resistencia de menor valor. Entonces este valor va a estar variando de acuerdo a la cantidad de calor que produzca, pero esa cantidad de calor que produce se va a enfriar porque el sensor va a estar entrando mucha aire a este ducto y entonces esto se va a estar enfriando y él va a estar variando su valor. Ese valor, fíjate bien, este voltaje se manda al microprocesador por dentro de la computadora. Ese voltaje que él le mande va a ser la cantidad de aire que está entrando, pero porque está enfriando al alambre de platino, ¿sí? Lo está variando. Vamos a decir que de 200 grados bajó a 180 grados. Si bajó a 180 grados es porque entró mucha aire, lo está enfriando. Entonces eso va a hacer que la temperatura baja, la resistencia aumenta. Entonces vamos a decir que tuviera 9 kiloohms, ¿sí? Con 9 kiloohms, esta resistencia, fíjate bien, esta resistencia, podríamos cambiar el valor. Vamos a ver, lo vamos a cambiar por 2 kiloohms para que coincidan los datos de lo que te voy a mencionar, porque dice la teoría del termistor que si la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Entonces con 2 kiloohms estamos hablando de que existen 180 grados Celsius, ¿sí? Por el calor que se produce aquí y por la cantidad de aire que está entrando. Ese valor ingresa al microprocesador y el microprocesador en el ADC genera un código. El convertidor de analógico a digital genera un código, genera el 0, perdón, aquí vamos a corregirlo, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Aquí me generó el código 8 y aquí me generó el código 1. El código en hexadecimal es 18. Se consulta la memoria de motor, a la memoria flash, y le dice las calibraciones del sensor MAF, ¿sí? ¿Qué tienen para el código 18 en hexadecimal? La memoria le dice, fíjate que entró mucha cantidad de aire, por eso bajó la temperatura. Al bajar la temperatura, dice, entró mucha cantidad de aire. Entonces le dice, dile al transistor que controle el tiempo de inyección. Si entró mucho aire es perfecto porque pues tienes mejor oxígeno,
pero la cantidad de aire debe de ser exacta, debes de tener 14.7 gramos sobre segundo. Entonces, de esta forma la computadora controla el tiempo de inyección dependiendo de la cantidad de aire que está entrando. Dependiendo de la cantidad de aire que entra, se consulta la memoria y se ve qué códigos tiene, y los códigos le dicen a los timers de los microprocesadores qué tanta señal PWM debes de tener. Aquí el punzo te lo manda positivo, así, o no lo puede mandar así, y lo único que se está modificando es esto, porque el transistor cuando se conecta a tierra, de positivo lo convierte a negativo. Esta parte son los 12 voltios. Cuando tienes aquí, cuando tú abres el switch tienes 12, aquí 12. Cuando arrancas el auto, estos 12 se convierten a tierra, que es esta parte cuando se va a tierra. Y este es el tiempo de inyección que está controlando. Entonces, si entra mucho más cantidad de aire, la temperatura, fíjate bien, la temperatura va a bajar. Vamos a decir que bajó a 100 grados Celsius, entró mucho aire, enfrió más a este pequeño alambre de hilo caliente. Entonces, disminuyó la temperatura, aumenta la resistencia 5 kiloohms, porque este termistor es NTC, de coeficiente negativo de temperatura. Entonces, con 5 kiloohms entró más cantidad de aire, bajó la temperatura. Entonces se consulta el código y le dice, fíjate que ahora tengo un código, vamos a ver, 5 kiloohms, 5 kiloohms son igual a 100 grados Celsius, que tenemos en el ejemplo, ok. Entonces genera un código nuevo, 0001000. El código 10, el código 10 dice, ok, el código 10 es porque entró más cantidad de aire. Entonces nuevamente le dice al microprocesador, controla el PWM, esta famosa palabra PWM, Modulation Weight Pulse, modifica el tiempo de inyección, ¿ok? Así, de esta manera trabaja el sistema de estos sensores, compañeros. ¿Sí? Acabamos de explicar lo que es el sensor MAF, ¿sí? Ahorita vamos a realizar las mediciones en las maquetas, con las características que se requieren para poder hacer una medición correcta y exacta del sensor, con las características que tiene, con los parámetros que pide, para poderlos modificar, que es aplicarle aire caliente, no agua caliente, aire caliente. Hoy el sensor MAF es digital, acuérdate que trae optoelectrónica. Hoy abres el switch, te da 200, 300 Hz, arrancas el auto en ralenti, se sube a 2000, 2500 Hz. Das media aceleración 6000 Hz, das máxima aceleración hasta 8000 Hz, porque hoy es digital. Y lo que hicieron ya fue quitar el alambre de hilo caliente y colocar un fototransistor y un diodo emisor de luz infrarroja, y lo volvieron electrónico de efecto Hall.